Buenos días, familia de Modo País, nuevamente desde Maldonado. Hoy para hablar de, ¿por qué no?, el cuidado de nuestras personas mayores. Estoy con Pablo García Darloza, a quien les doy la bienvenida a Modo País. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. Bueno, bienvenido. Han pasado muchas cosas últimamente, lamentablemente, en algunos hogares residenciales, y la gente se pregunta, y uno también se hace la pregunta, ¿cuántos residenciales tenemos aquí en Maldonado? Bueno, te contesto de repente en dos partes la misma pregunta. La primera que sí, han pasado algunas cosas las cuales son noticias. También pasan cosas a diario que por ahí no son tan noticias, pero sí, obviamente que las noticias que tuvimos en residenciales en el último tiempo fueron de extrema gravedad y por lo tanto de extrema repercusión pública. El universo de los establecimientos de larga estadía en Maldonado anda en el orden de los 65 en todo el departamento, ¿no? Incluyendo Ciudad de Maldonado, San Carlos, Piriápolis y Aiguá. Ese es el número, es un número un tanto variable, pero son 65, entre 65 y 70, 65 que tenemos nosotros registrados como tal. De ese universo de lugares, ¿cuántos y cuáles pertenecen a la Intendencia o al Ministerio, a entidades públicas? Bueno, no es que pertenezcan a la Intendencia, en realidad los establecimientos de larga estadía, los cuales se regulan por una ley y un decreto, que es el decreto 356, habilitan a trabajar groseramente a dos tipos de establecimientos. Uno que son sin fines de lucro, ¿no? Los cuales se llaman hogares, y los otros que son los establecimientos de larga estadía con fines de lucro, los residenciales que todos conocemos. En Maldonado tenemos hogares, los hogares que son sin fines de lucro están administrados, bueno, con participación, en fin, que podría tener alguna participación, sí, la Intendencia, pero también otras organizaciones sin fines de lucro en este sentido. En Maldonado tenemos, como usted sabe, Ginés Cairo Medina, en la ciudad de Maldonado, el Esilda Cardoso, en la ciudad de San Carlos, y el que está en la ruta que cubre la zona de Piriápolis y Pan de Azúcar. ¿Tá? Sí, Esos yo son personalmente yo al que conozco porque he ido a Ginés Cairo y sé en las condiciones que está y cómo está la gente y cómo se trabaja y cómo se hacen actividades. eh, ¿A qué voy? Una sociedad que está cerca de las personas que están en el Ginés Cairo. Los demás no los conozco. Se ha debatido mucho durante este tiempo, no por Maldonado, sino a nivel país, sobre autorizaciones, permisos. Y el otro día leía una información que no sé si es del todo correcta del Ministerio, como que formalmente para el Ministerio había habilitados en forma total unos 10 en Maldonado. Bueno, un poco más. Nosotros estimamos que anda en el orden del 20%, dentro de los cuales se incluyen además esos hogares que yo les mencionaba. Es decir, esos hogares que son sin fines de lucro han completado desde hace tiempo todos los pasos del trámite de habilitación e incluso la renovación de esas habilitaciones, ¿verdad? Bien. Tanto Ginés Cairo, Silda Cardoso, el de Pique de Pan de Azúcar. Desde, desde la óptica de un neófito, ¿no? Que supongo que la mayoría de las personas que nos encontramos con cuestionamientos, a veces por la prensa, desconocemos las razones. Entonces nos preguntamos, pero ¿qué significa que no estén totalmente habilitados? ¿Y cómo pueden funcionar si no están habilitados? Bueno, el mecanismo de inicio, digamos, de la habilitación comienza obviamente con una carta de solicitud, ¿tá? Que los titulares o los representantes legales de los titulares
presentan ante el Ministerio de Salud Pública en todo el país y en las direcciones departamentales, en el caso del interior, en nuestro caso en Maldonado, aquí en la oficina de la Dirección Departamental de Salud. Además de esa carta de solicitud, certificados notariales, declaraciones juradas, en fin, nosotros necesitamos siempre una copia del proyecto de ese residencial y algunos aspectos que son sine qua non, digamos, para iniciar el trámite. Una es tener un director técnico y tener nosotros la constancia de la aceptación de ese director técnico médico, que va a ser el responsable del cuidado de los ancianos que van a estar en ese lugar. También se agregó en el último tiempo la obligación de tener un trabajador social, asistente social o trabajador social que trabaje en esa área. Una vez que presentan todos esos documentos en la Dirección Departamental de Salud, se les otorga un certificado de registro. ¿Ah? En ese sentido, nosotros tenemos el 90% de los establecimientos registrados, es decir, que han iniciado ese trámite en nuestras oficinas. Bien, ahí estarían incluidos ese 90%, un poco más de los 65 que nosotros tenemos registrados en el departamento. Es decir, que tienen el certificado de registro. Una vez que cumplen después con todas, bueno, ahí se incluye la habilitación de bomberos, una habilitación del arquitecto con respecto a la planta física, de electricista, de seguridad. Entonces ahí tendrían la habilitación final que termina en el Ministerio de Desarrollo Social con un certificado que se llama certificado social, que es el que otorga el MIDES. ¿Y No sé en si... qué punto de ese camino es que ellos pueden comenzar a trabajar y a recibir pacientes o personas? Bueno, una vez presentado el certificado de registro, digamos, el titular del establecimiento o el representante legal puede comenzar con la actividad. Eso es lo que hace que tengamos que estar más que atentos a través de nuestras fiscalizaciones con las condiciones de esos lugares. Nosotros tenemos una unidad de fiscalización acá en la Dirección Departamental de Salud, que es la que se encarga del control de esos residenciales. Le quiero decir que este es un trabajo que se hace durante todo el año, donde se encuentran hogares que están en excelente estado, hogares que están en buen estado y hogares que están en muy mal estado, ¿no? Que son los que nosotros tratamos de seguir más de cerca para evitar esas cosas como la que usted decía al principio, ¿no? Entonces, en ese caso, se los fiscaliza con mayor frecuencia, se los invita a venir, incluso acá a la dirección departamental, para marcarles cuáles son sus obligaciones. En fin, porque ahí hay no solo eso que le mencioné al principio, ¿no? La presencia de un director técnico, que el director técnico acepte, sino que después vamos a fiscalizar la existencia de alimentos, la existencia de, disculpe, la existencia de alimentos, la existencia de medicamentos, ¿tá? La existencia de una historia clínica llevada por ese profesional y actualizada, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos desde fiscalizaciones de la Dirección Departamental de Salud. ¿Qué, Ese es nuestro trabajo. qué poder de sanción tienen o poder de veto tienen cuando no encuentran del otro lado una respuesta adecuada? Bueno, como usted sabrá, el hecho de trabajar con personas hace que las medidas de sanción siempre uno las flexibilice en el sentido de que en el momento en que hay riesgos para las personas que están institucionalizadas, nosotros tenemos la posibilidad de cerrar esos residenciales, ¿verdad? De hecho, en el correr de este año llevamos a cabo 2 cierres de 2 residenciales, en donde nuestros funcionarios consideraron, e incluso con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, que los residentes que estaban institucionalizados en esos lugares corrían un riesgo, ¿verdad? Ahora,
Cuando no existe ese riesgo inmediato, lo que nosotros tratamos de hacer es de asesorar a los propietarios o a los representantes para, en fin, para ir llevando a cabo todo el trámite de habilitación con la finalidad de poder terminar habilitando esos lugares, ¿verdad? O sea, Doctor, usted acompañar para que los residenciales mejoren las condiciones de vida de sus residentes. sí, me consta que no es un kiosquito que si lo cerrás la gente compra en otro, sino que hay todo un trasfondo, ¿tá? Que no es tan sencillo de tomar decisiones. Usted en un momento me dijo un 90%, ¿y el otro 10%? Bueno, lo que pasa es que, como le decía, nosotros tenemos registro de los residenciales que vienen a hacer la solicitud de registro, pero sí sabemos que hay un porcentaje, porque las denuncias nos llegan, incluso por los mismos propietarios o representantes legales de otros residenciales, de la aparición de algunos residenciales que están fuera de la órbita nuestra. Ante esa denuncia Esos, también. esos estarían totalmente incapacitados para funcionar. Claro, ese ni siquiera nosotros lo tenemos registrado, por eso yo le mencioné lo que estimamos que puede haber, además de los que sabemos que está. Doctor, yo le agradezco muchísimo su participación en el Modo País. Le traté de transmitir preguntas comunes que uno se hace mirando la televisión cuando siente estos inconvenientes. Sabemos que no es sencillo, nada es tan fácil como sacar algo de acá y ponerlo acá. Aparte hay que estar siempre en los zapatos de que tiene que tomar las decisiones. Muchas gracias por participar en el Modo País. Por favor, a las órdenes, y gracias a ustedes por difundir.